Audio para la lectura de filminas. El presente audio es una guía para que puedas leer de manera comprensiva las filminas. Recordá que las filminas son un recorte de los puntos más importantes del módulo y te van a ayudar a la lectura comprensiva del mismo. En la primera filmina, licenciatura en Educación Inicial, el espacio es Educación Tecnológica a cargo de la profesora ingeniera Claudia Guzmán, quien te habla. Mi dirección de correo electrónico es claudiaguzman0110@gmail.com. En la segunda filmina, verás, a no confundirse, la distinción entre los conceptos tecnología, ciencia y técnica, tecnología y educación tecnológica, tecnología educativa y educación tecnológica. En el módulo vas a encontrar claramente la distinción entre estos conceptos. Es muy importante que los tengas en claro para continuar con el abordaje del espacio. Filmina número 3. La tecnología surge al enfocar determinados problemas técnicos sociales con una concepción científica y dentro de un cierto marco económico y sociocultural. Es decir, la tecnología relaciona la técnica con la ciencia y con la estructura económica y sociocultural con el fin de solucionar problemas técnicos sociales concretos. En rojo, diagrama del osito, entre comillas, te lo explica la profesora. Si tienes un papel y un lápiz, trata de dibujar el esquema de un oso. Hacemos un círculo para dibujar la cara, colocamos 2 orejas y una nariz. En una oreja colocamos la C de ciencia, en la otra la T de técnica, en la nariz del oso va la tecnología y en todo alrededor, lo que queda de la cara del oso, estaría la estructura socioeconómica y cultural, que le podemos llamar el contexto. Si ya dibujaste el osito, te doy un ejemplo. Un automóvil es un producto tecnológico. ¿Qué contenidos científicos tiene? Mecánica, aerodinámica, que son de la física, tiene algo de matemáticas, diseño, óptica y otros. ¿Qué tiene de técnica? Cuando se fabricó el automóvil, se utilizaron técnicas para ensamblar las piezas, para soldar, para pintar, tapizar. También se utilizaron técnicas de estudio de mercado. ¿Y qué vendría a ser la estructura económica y sociocultural que rodea a este producto tecnológico? Su precio, el segmento al que va dirigido, si es un automóvil familiar o es deportivo. Este sería un ejemplo de un producto tecnológico interpretado con el diagrama que le llamamos el diagrama del osito. En la filmina número 4 tenemos 2 imágenes que nos muestran la ciencia y la técnica. Vemos a Galileo con un telescopio. Eso es una actividad científica. La ciencia está centrada en el saber, busca explicar los fenómenos, mientras que la técnica está más relacionada con el hacer. Vemos que nuestros antepasados tallaban piedras, huesos, y los utilizaban como herramientas. La técnica está centrada en el hacer, es el manejo de herramientas y no es privativa de los humanos. Hay animales superiores que también poseen técnicas. Todos estos conceptos, te repito, puedes leerlos en el módulo para poder comprenderlos mejor y profundizar. En la filmina número 5 tenemos el concepto de la tecnología. Actividad humana centrada en el saber hacer, que brinda respuestas a las necesidades y demandas de la sociedad a través de productos tecnológicos. Entre paréntesis dice, bienes, procesos o servicios. Ejemplo de bienes, productos tangibles. Procesos, elaboración de pan. Servicios, servicio de energía eléctrica, de luz, de agua, de gas, de cable. La filmina número 6 distingue entre las tecnologías duras y blandas.
con una explicación bastante completa y sus respectivos ejemplos. Y llegamos en la filmina número 7 a la educación tecnológica y su concepto. La educación tecnológica es el tratamiento educativo de la tecnología. Centra su accionar en el desarrollo de la cultura tecnológica, como te lo expliqué en la introducción, y está enfocada desde la óptica de la formación general y no desde la formación profesional. No busca formar tecnólogos, por eso no hablamos de enseñanza de la tecnología, sino de educación tecnológica. Pasamos a la filmina número 9. Vas a ver que hay filminas ocultas que tienen información secundaria. Las que yo te voy a describir son las filminas más importantes. Trata de ir siguiendo la numeración. En esta filmina número 9, la educación tecnológica tiene 3 niveles de significatividad. Como podrás observar, vos estás en la alfabetización tecnológica, que corresponde al nivel inicial. En la filmina número 11 comienza diciendo: la educación tecnológica no es puntos suspensivos. ¿Qué significa esto? Normalmente la educación tecnológica suele ser confundida con trabajo manual, expresión artística, formación profesional o ciencia experimental. La tecnología no es mero trabajo manual, sino que busca resolver problemas de índole técnica. No es expresión artística. Hay un componente estético, pero no es lo más importante. Lo importante es que las soluciones funcionen. No es formación profesional porque busca la formación general, como ya lo dijimos, y no es ciencia experimental porque la ciencia busca conocer, mientras que la tecnología busca resolver problemas. Es importante no confundir tecnología educativa con educación tecnológica. En la filmina número 12 está representada la tecnología educativa, que son todos los artefactos, los medios técnicos para facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje. La filmina número 13 explica el concepto de tecnología educativa con numerosos ejemplos. Y ahora volvamos a la educación tecnológica. La filmina número 14 tiene 3 preguntas. La primera es: ¿por qué y para qué es necesario incorporar tecnología como contenido educativo? ¿Qué aportan estos nuevos contenidos a la formación de nuestros alumnos? ¿Cómo se puede implementar la educación tecnológica en el aula? Para responder a la primera pregunta vamos a la filmina número 15. ¿Por qué y para qué es necesario incorporar la tecnología en el sistema educativo? ¿Quién lo dice? Lo dicen las normas, desde la Ley Federal de Educación, los CBC, los diseños, los NAP, pero más que nada lo dice la realidad, el entorno artificial. Es necesario relacionarse con él desde temprana edad. Por eso es importante la educación tecnológica desde el nivel inicial. En la filmina número 16 encontrarás lo que la educación tecnológica posibilita en el alumno, bajo el título Escuela, Sociedad y Cultura Tecnológica. Este fragmento fue sacado de la UNESCO. En la filmina número 17 están los propósitos educativos para el nivel inicial. Muchos de ellos tienen que ver con la educación tecnológica. En la filmina 18 están las expectativas de logro para la tecnología. Está resaltado en amarillo reconocer algunos artefactos tecnológicos, identificar cambios de la naturaleza, iniciarse en hábitos de consumo consciente y responsable, capacitar como productor de soluciones, realizar investigaciones de materiales y construir productos tecnológicos simples, y también iniciarse en el conocimiento del trabajo y sus diferentes formas. En la filmina 19 tenemos las competencias relacionadas a la educación tecnológica. Por ejemplo, descubrir diferencias y semejanzas. ¿Cómo podemos trabajar con los niños con esta competencia? Por ejemplo, en la época colonial, comparada con la época actual, había diferencias en el transporte, en la iluminación de las calles,
en la vestimenta, en el agua. Tenían aljibes, hoy tenemos agua potable. ¿Cómo era antes la correspondencia? Comparamos una carta con un email. Otra competencia sería comparar el uso de diferentes procedimientos, utensilios y aparatos. Empezamos con algo muy sencillo como por ejemplo los cubiertos que utilizamos en la cocina. Se puede agrupar o clasificar objetos, por ejemplo, las herramientas que utiliza un albañil, un peluquero, un médico. Se puede experimentar. Por ejemplo, se puede experimentar con materiales que flotan, con materiales que dejan pasar el calor o la humedad. Resolver problemas tecnológicos mediante soluciones creativas. Los niños son muy creativos, es importante incentivar la creatividad proponiéndoles situaciones problemáticas. Relacionar aparatos de uso doméstico con los de uso industrial. La amasadora manual con la amasadora de una fábrica, una heladera con una cámara frigorífica, la fabricación de pan artesanal con la industrial. Otra competencia es evaluar materiales. ¿Cuál es el material más apropiado para fabricar una balsa? ¿Cuál es el material más apropiado para poder fabricar un termo? Analizar las partes de un todo. ¿Qué partes componen a una lapicera? ¿O a una bicicleta? ¿O a un automóvil? ¿O incluso a una mochila? Seleccionar materiales y herramientas es otra actividad interesante. Se puede colocar a disposición de los niños diversos materiales y herramientas para que ellos decidan, seleccionen, evalúen cuál es el más apropiado para la tarea encomendada. Explicar las etapas de un proceso. Si tienes pensado llevar a los niños a una fábrica, puedes pedirles que se anticipen a cómo es un proceso de elaboración. Y al volver de la fábrica, puedes pedirles que relaten lo que vieron, que dibujen o que ordenen etapas de un proceso. También les puedes pedir que representen gráficamente procesos, la máquina que más les gustó, el aparato que más les impresionó. Confrontar ideas es muy importante y contrastar con la realidad también son competencias relacionadas a la educación tecnológica. En la filmina número 22 podrás encontrar que la tecnología tiene contenidos propios, metodologías y lenguajes. Los contenidos de la educación tecnológica están en los CBC, los diseños y los proyectos curriculares institucionales. Las metodologías propias de la educación tecnológica son el proyecto tecnológico y el análisis de producto. Y los lenguajes son gráficos, maquetas, que pueden ser virtuales o físicas, y los diagramas de bloque. Filmina 23, la tecnología y el pensamiento integrador. La tecnología ofrece al sistema educativo no solo un enorme campo de conocimientos con contenidos específicos, sino una enorme y compleja red de relaciones. En términos sencillos, esto significa que un producto tecnológico está atravesado por múltiples disciplinas. Por ejemplo, si yo tengo una estufa, puedo preguntarme para qué sirve este artefacto, con qué tipo de energía funciona, cuántos tipos de estufa conozco, qué partes la componen, para qué sirve. Pero también puedo trabajar desde otras áreas, como por ejemplo con el área de lengua, hacemos una descripción de la estufa, confeccionamos una publicidad de una estufa, podemos hacer un cálculo matemático de cuánto gasta, cuánto consume o cuánto cuesta. También podemos hacer un instructivo de cómo tener cuidado para evitar accidentes con la estufa. Podemos pedir colaboración de la familia para este tipo de actividades. En la filmina 24 te pido que enuncies un interrogatorio para trabajar el pensamiento integrador, pero ya no con la estufa, sino con la tijera, con la tijerita que los chicos utilizan
para cortar papeles. Puedes hacer este ejercicio. En la filmina número 25, el pensamiento relacional y creativo es un desafío para el sistema educativo. ¿Para qué sirve? Para desarrollar mentes integradoras y flexibles. La filmina 26 nos indica cuál es el propósito de la educación tecnológica y nos recuerda que tenemos que preparar al alumno para llegar a ser un lector crítico de su entorno y un productor creativo de respuestas a sus problemas cotidianos. La filmina 27 me muestra la publicidad de una famosa casa de hamburguesas. Un ejemplo de cultura tecnológica sería un lector crítico de la publicidad engañosa. Otro ejemplo de cultura tecnológica relacionada con la responsabilidad para con el medio ambiente sería una manera de darle disposición final a las pilas que se utilizan en el hogar. Otro ejemplo de alfabetización tecnológica para el consumo consciente sería la compra consciente de un electrodoméstico. Te desafío a que hagas este ejercicio. ¿Qué aspecto tenemos en cuenta al comprar la heladera? Este ejercicio es para ustedes los alumnos. No es que vayas a intentarlo en la clase, pero te permite tener una visión acerca de cómo compramos los adultos un electrodoméstico. En la filmina número 30 llegamos a la unidad número 2. Metodologías propias de la tecnología. Recordad que la educación tecnológica tenía contenidos propios, metodologías propias y lenguaje propio. Aquí estamos en las metodologías propias. Ellas son el proyecto tecnológico y el análisis de producto. El proyecto tecnológico y el análisis de producto son dos metodologías inversas. El proyecto tecnológico nace de una necesidad o demanda y llega al producto tecnológico que satisface esa necesidad o demanda. Y el análisis de producto, por su parte, nace del producto y a través de una serie de pasos llega a la necesidad que le dio origen. El proyecto es constructivo, mientras que el análisis es una deconstrucción. El proyecto es una síntesis, mientras que el análisis de producto es un análisis. El proyecto es algo donde se produce algo, mientras que en el análisis de producto se hace una lectura crítica. Cabe aclarar que el proyecto tecnológico sirve para desarrollar la creatividad en los niños y el análisis de producto sirve para desarrollar el pensamiento reflexivo y crítico. Vamos a concentrarnos en la filmina 31 que habla del proyecto tecnológico. Este proyecto surge como búsqueda de una solución a un problema tecnológico, necesidad o demanda concreta. La filmina 32 nos muestra las etapas del proyecto tecnológico. La filmina 33 nos dice que un proyecto tecnológico en el aula nace de una situación problemática. Si observas, está subrayada la frase situación problemática. La situación problemática es sumamente importante. En la filmina número 34 describe que una situación problemática es una situación de aprendizaje y subraya la expresión y está basada en entornos sociotécnicos que pueden ser reales o imaginarios y que están relacionados con el contenido que el docente desea vehiculizar. En la filmina 35 te indica las características que tiene que tener una situación problemática. Posibilitar el uso de conocimientos previos, estar relacionada con contenidos tecnológicos, ser motivadora, abierta, contextualizada, insertada en una secuencia didáctica, debe promover el debate y la reflexión y tiene que ser adaptable a diferentes grupos. En la 36 te muestro dos fragmentos. El primero no es una situación problemática, porque armar un rallador redondo de pan con partes de latas de gaseosa, como indica el diseño, y pintarlo del color que elijas, se convierte en una mera actividad manual
que no moviliza el pensamiento de los niños, el diseño, la creatividad y la imaginación. Diferente es diseñar y construir un aparato que pueda levantar una cajita de fósforos del piso desde la punta de la mesa. Si esta situación problemática te parece complicada, existen situaciones problemáticas más sencillas para los niños de acuerdo al grupo clase, de acuerdo a su edad. En la filmina número 41 te muestro un link. Si haces clic, podrás ver en YouTube un ejemplo de una situación problemática para niños de 3 años y verás cómo la docente puede guiar esta situación problemática y dirigir a que los niños encuentren una solución creativa para el problema que ella propone. Te invito a que lo veas. En la filmina número 42 tenemos el análisis de productos. Recordad que los productos pueden ser bienes, procesos o servicios. Si se trata de un análisis de servicios, se llama análisis de servicios. Si se trata de análisis de procesos, se llama análisis de procesos. Pero cuando se trata de un objeto tangible, se llama lectura de objeto. En esta filmina número 42 vemos que la lectura de objeto tiene una serie de parámetros o criterios. El morfológico es qué forma tiene, el análisis funcional qué función cumple o para qué sirve, el de funcionamiento sería cómo funciona o cómo se usa, el estructural qué partes lo componen, el tecnológico de qué materiales está fabricado, cómo se fabrica este producto. El comparativo sería compararlos con productos similares o que cumplen la misma función. El relacional sería cómo está relacionado con su entorno, a qué familia pertenece o dónde podemos encontrar este producto. El económico serían los precios, desde qué precios podemos encontrar. Y el análisis de surgimiento y evolución histórica que me dice qué necesidad lo creó, quién lo inventó, cuándo y cómo fue evolucionando con el tiempo. La filmina 43 sintetiza el análisis de producto con las preguntas correspondientes cuando se trate de lectura de objetos, análisis de procesos o análisis de servicios. Te invito a que hagas la lectura de objeto a la lapicera como una forma de practicar, como lo indica la figura 44. La filmina número 46 presenta un diagrama de bloques. El diagrama de bloques es parte del lenguaje de la tecnología y sirve para representar procesos productivos. Aquí tenemos el proceso productivo de un almidón de yuca. No importa de qué proceso productivo se trate, lo que quiero que comprendas es que tiene bloques y flechas. Hay flechas que ingresan a los bloques y hay flechas que salen. Adentro de los bloques se pueden colocar solo acciones, lavado, rayado, tamizado, etc. Son verbos, acciones, operaciones que se hacen sobre la materia prima, son procesos de transformación. Mientras que las palabras agua, raíces de yuca o cascarillas son sustantivos y no están encerrados en bloques. Las filminas 47 y 48 muestran procesos artesanales e industriales respectivamente, con la correspondiente explicación para que puedas diferenciarlos. En la filmina 49 se muestra el esquema de un proceso productivo, en este caso el proceso de la leche que llega a nuestra mesa. Esto es importante para que los niños comprendan las diferentes etapas por las que atraviesa la materia prima hasta llegar a nuestra mesa, desde la cría de ganado. Para un análisis de proceso, deberás hacer una experiencia directa, visitar una fábrica. Esta es una muy buena oportunidad para que los niños trabajen el análisis de proceso. ¿De qué se trata esto? Que puedan observar qué tipo de materias primas hay, cómo se transforman, qué máquinas, equipos se encuentran, medios de transporte, cómo está vestida la gente, cómo son las diversas áreas. Puedes hacer lo mismo en una obra en construcción, donde podrás ver las diferentes herramientas que se utilizan. La filmina número 52 te explica qué es lo importante de los materiales, de las máquinas y herramientas y de las mediciones, a modo informativo.
La filmina 53 esquematiza una visita a fábrica. ¿Qué podría interesarnos? Podrás observar cómo está vestida la gente en una fábrica de hamburguesas, los medios de transporte que se utilizan en un depósito y las diferentes posturas. La filmina 54 nos habla de un análisis de servicio. ¿Qué tipo de servicio podemos analizar? Un hospital, servicios de barrido y limpieza de la ciudad, mantenimiento de espacios verdes, policías, bomberos, red de agua de un barrio. Un ejemplo sería el servicio de transporte público mediante el colectivo. Podemos dibujar el colectivo, analizar cuántos asientos tiene, su recorrido, quiénes usan el colectivo, cómo mantenerlos, cómo se paga, en fin. Cada servicio tiene sus preguntas correspondientes. En la figura 57 tenemos un nuevo tema: invento, descubrimiento e innovación. El descubrimiento es algo que ya existía, pero que no había sido conocido todavía. Por ejemplo, el descubrimiento de América o el descubrimiento del ADN. El invento es algo concebido por la mente humana, como por ejemplo el invento del automóvil, mientras que la innovación es una mejora que se introduce en un producto. Los celulares están en permanente innovación, como lo sugiere esta figura. Llegamos a la filmina 58, la alfabetización tecnológica para el cuidado del medio ambiente y el consumo racional y consciente. Es importante distinguir entre los términos reducir, reutilizar y reciclar. Muchas veces el término reciclar está mal utilizado. Lo que hacemos en realidad es reutilizar, cuando le damos un nuevo uso al residuo antes de desecharlo. Cuando usamos hojas de ambos lados, o recargamos las botellitas de agua, o las convertimos en un florero, o construimos una silla con material descartable, o una cortina, o cualquier otro producto que podamos fabricar reutilizando material, es reutilización. También podemos enseñarles a reducir, disminuyendo la cantidad de residuos que generamos. En fin, espero que todas estas filminas te hayan servido para comprender el sentido de este espacio. Recordá, la educación tecnológica genera cultura tecnológica. Necesitamos productores creativos de soluciones a problemas técnicos y consumidores y usuarios críticos y responsables con el medio ambiente. Te deseo muchos éxitos y te espero en el foro de consultas por cualquier inquietud que te pueda surgir.